Muchas gracias, Pilar. Pues bueno, comienzo yo y Carmen irá dando las diapositivas y luego terminará mi compañera Carmen. Bueno, Vivencia Dehesa es un proyecto muy interesante en la península ibérica de restauración de unos ecosistemas muy comunes aquí, agroforestales, que son la dehesa. No sé si conocéis la dehesa, otros compañeros latinoamericanos, pero bueno, os la describo. Es un ecosistema que en su composición es muy parecido y muy común en las zonas subtropicales de la Tierra. Es lo que sería algo, a ver, como una sabana, ¿no? Son praderas con bosques aislados y son praderas abiertas con árboles, arbustos, y en el que están hechas por y para los animales, ¿no? Son animales de praderas que en algún momento del año aprovechan también esos árboles, ¿no? Para alimentarse, para sombra, etcétera. Y gracias a esa composición de pradera, matorral y bosques aislados, hace que sean un gran reservorio de vida y de biodiversidad, que generen mucha biodiversidad. Así ha sido tradicionalmente en la península ibérica y en muchos otros ecosistemas, pero por culpa del manejo del hombre y por prácticas, bueno, un poco respetuosas con el medio y más bien extractivas y dañinas, pues ha hecho que sufran mucho, que esos ecosistemas, todo ese valor de biodiversidad que tenían, pues se vaya deteriorando y eso es un poco lo que se encontró, lo que Vivencia Dehesa hace unos 20 años se encontraba en esa situación. Era un ecosistema muy degradado, con una pradera muy castigada, con árboles, bueno, que había tenido, con un abandono, perdón, también muy acusado, porque también estos eran ecosistemas donde estaban muy habitados, donde había mucha gente viviendo por y para la dehesa, y claro, con el abandono rural, pues se abandonan y se vienen abajo, un poco así. Y bueno, pues en el caso de Vivencia Dehesa, pues Valdepajar es un proyecto que está en la finca Valdepajar de Tajo y que tiene unas 256 hectáreas y que en un principio, como vemos aquí en esta foto de 1986, prácticamente no tenía reservas de agua. Solo tenía una charca, bueno, con un tamaño más o menos grande, vemos ahí en el centro, pero que prácticamente al final de verano se secaba. Es algo muy común también en los ecosistemas mediterráneos, que las charcas y las masas de agua se sequen, ¿no? Pero siempre lo ideal es que quede alguna de reservorio para que la fauna y demás pues tengan donde refugiarse y como hidratarse en esa época del verano. Y luego a lo largo del proyecto, a lo largo del tiempo, pues fue multiplicando esas charcas, pero bueno, eso lo vemos ahora. La siguiente, Carmen. Situación, como os decía, pues cómo estaba la dehesa. La dehesa que en su origen estaba caracterizada, pues los árboles con arbustos y con mucha biodiversidad, tanto de aprovechamientos del ganado como de recursos, pues había cultivos, había un poco de todo, muchos frutales distintos, pues sufre una gestión en general en toda la península nefasta, que lo que hace es que se elimine prácticamente toda la masa arbórea, se dejen solo algunas encinas que, por sus características de que son dulces y dan una bellota dulce. La pradera se empobrece por el sobrepastoreo, con la aparición de los vallados, pues los animales pastan a su libre albedrío por allí y compactan, seleccionan el pasto que más les gusta y se dejan el menos palatable. Y, y bueno, pues esto llevó a que en busca de alguna rentabilidad de este ecosistema, pues bueno, se externaliza el uso de ella, se arriendan los pastos, el arrendador, pues claro, pues hace un uso de él súper extractivo y para sacar el máximo rendimiento y total, pues una situación que lo que llevaba era a que ya no era insostenible, era totalmente insostenible y poco rentable. Al siguiente, Carmen. ¿Qué es lo que se hace en la finca para intentar despertar ese ecosistema? Pues lo primero, lo más necesario que se necesita para la vida, el agua, que haya agua. Para ello, pues se reordena todo el espacio, se identifican los distintos espacios que hay, que los veremos ahora un poco más en profundidad, y se hacen filtros verdes para depurar el tema de las aguas aguas residuales que se generan en la zona de vivienda. Algunas charcas, se van multiplicando las charcas según se pueden hacer inversiones para tener más agua presente y al final pues se tienen 16 cuerpos de agua en la finca y con ella pues se consigue multiplicar por mucho la presencia de la biodiversidad en la finca. La siguiente, Carmen. Y esta es la foto, como si visteis al principio que había solo la charca central, que se ve, pues esto es la imagen que tenemos en la finca a mediados del verano, o principios del verano.
El verano aquí, bueno, creo que lo sabréis todos, ¿no? Pero en el ecosistema mediterráneo se caracteriza porque en el verano es la época en la que menos llueve, que es al contrario que sucede en la mayoría de climas, ¿no? Aquí en el verano es cuando tenemos un periodo de sequía de unos 6 o 7 meses que prácticamente no cae ni una sola gota de agua, muy poca. Y si cae es de manera torrencial y muy puntual. Y, pero eso, son épocas de mucho calor y muy poca agua. Entonces la presencia de estas masas de agua multiplica la supervivencia de la biodiversidad y el mejor uso y el mejor aprovechamiento que se puede hacer con el ganado, que lo veremos ahora. Son un total de 16 cuerpos de agua de la finca. Algunas sí son permanentes y que son las más grandes, que se quedan durante todo el verano, suelen aguantar. Bueno, depende de la sequía, pero bueno, más o menos aguantan todo el año. Y otras que no, que son charcas estacionales, que soportan, que llegan muy bien más o menos hasta mediados del verano, lo suficiente como para que los ciclos de los anfibios y demás se completen y ellos puedan refugiarse a hacer su parada estival y sobrevivir hasta la siguiente estación de lluvia. La siguiente, Carmen. Y ahora os voy a describir un poco los distintos espacios, ¿no? El berrocal, que es, dale al anterior, Carmen, que es esta parte de aquí, que se ve, es un rosario de charcas, estas son más estacionales y le llamamos el berrocal porque es una zona de rocas y se caracteriza por eso, porque es la zona preferida de los anfibios. Son unas charcas en cascada que, que, claro, la finca lo que conseguimos con esto es que la finca, toda su reserva de agua, de toda la lluvia que le caiga, en caso de que venga, por ejemplo, un régimen de máxima avenida, que se suceden periódicamente, bueno, cada relativamente poco tiempo, cada 4 o 5 años hay periodos puntuales de lluvias torrenciales, que gracias a tener estas charcas de contención, el agua no llega a arrastrar sedimentos y a hacer cárcavas y arrastrar los arroyos. Entonces conseguimos tener, por ese lado, tener esa seguridad de que el agua no nos va a crear ningún problema. Y bueno, y por otro pues tenemos la presencia de agua, en este caso efímera, bueno, efímera, pero que son unos 7 o 8 meses de agua presente que luego se secan al final, de los mediados del verano y, y favorecen muchísimo la biodiversidad. El siguiente, Carmen. El hecho de que haya tanta puntos de agua distintos hace también que los depredadores pues no lo tengan más difícil a la hora de atrapar a los animales cuando tienen que ir a beber. Lo normal que suceda en una finca de dehesa es que se haga una sola charca o muy poquita cada muchas hectáreas y en muchos de esos casos suelen ser trampas prácticamente. Los animales van allí a beber y se encuentran con que, claro, allí está el depredador que solo tiene que esperar porque como no tienen otro sitio donde ir, pues acaban rápidamente con esa biodiversidad. Al tener más puntos de agua, pues tienen más oportunidades de supervivencia bueno, eso, que no haya esos problemas. Luego, por otro lado, tenemos esta parte de Monte Cerrado, que es una zona que es mucho más impermeable, perdón, más permeable, más difícil de hacer charcas en ella, y eso hace también que, bueno, que se cree un espacio interesante. Se crea una zona de monte más cerrada, no es un espacio tan abierto como la zona de dehesada, y eso sirve de refugio a corzos y animales y fauna que le favorece muchísimo ese tipo de espacio. Así que en 250 hectáreas nos encontramos eso, tener, que relativamente son pocas hectáreas, pero el hecho de que tengamos ecosistemas tan distintos, pues hace también que se favorezca también esos nichos de biodiversidad interesantes. El siguiente, Carmen. Y luego están las grandes lagunas, que son las charcas bueno, las lagunas que hemos visto en la parte central de la finca, que separan la parte del berrocal de las charcas efímeras y de esa más abierta con la parte del monte. Estas sí se mantienen casi todas durante el verano y esto pues ahora, esto es un vergel. Esto ha hecho que la finca se llene de, bueno, de un montón de aves migratorias, de aves acuáticas que anidan allí, que pasan bueno, su época la invernada o la época del año lo utilizan de descansadero también en sus migraciones. Y claro, son un espectáculo ver cómo se ha llenado como un secarral que era antiguamente este tipo de dehesas, pues se haya convertido en una cantidad de vida increíble. La siguiente. Y bueno, lo otro lo que os decía, la dehesa, que son los espacios abiertos, que es la mayoría de las fincas, que se ve totalmente beneficiada por esas presencias de esos ecosistemas tan distintos, tanto de lagunas presentes y constantes, las lagunas efímeras o charcas efímeras y el monte cerrado. Todo eso favorece que en la parte de dehesa, que es la más abierta, donde están las praderas más fértiles y donde están las encinas, que en el otoño se aprovecha la bellota, pues se vea totalmente, vamos, llena de vida
y sus ciclos de nutrientes, como decía antes con el tema de la fertilidad, pues estén funcionando a la perfección, porque hay mucha biodiversidad funcional que actúa y que ayuda a que las plagas, las posibles plagas que puedan atacar las encinas o la pradera, pues no estén presentes. Al siguiente, Carmen. ¿Y cómo conseguimos esto? ¿No? Luego tenemos, vale, el ecosistema, hemos descrito el ecosistema y ahora qué se hace y cómo se aprovecha. Pues en el caso de esta finca, bueno, hemos intentado imitar en lo que se ha hecho toda la vida en las dehesas, que es ese aprovechamiento de agricultura y ganadería conjunto en el mismo espacio. Entonces, para ello, pues hacemos ese tipo hacemos plantaciones que se manejan con ganado, hay muchas técnicas para favorecer que los animales que favorezcan la pradera y el alimento con unas técnicas de agricultura regenerativa, que no sé si os suena ese término, pero bueno, está ahora muy de moda, que son prácticas que lo que hacen que con el manejo y la explotación del ecosistema, el ecosistema no sea perjudicado, y no solo no sea perjudicado, sino que además sea mucho más fértil gracias al paso de los animales y del manejo que hacemos por aquí. Se respetan totalmente los ciclos, como por ejemplo, aquí hemos puesto el ejemplo de la ivermectina, no sé si la conocéis, creo que en Sudamérica en muchos países ya está, gracias a Dios, está prohibida. Aquí en España, en la península, todavía no. Es un desparasitante sistémico que actúa sobre los parásitos internos y externos del animal y hace que ese desparasitante, el principio activo, la ivermectina, sigue presente en las heces de los animales. Entonces, claro, cuando llega al suelo, los coprófagos, como los escarabajos peloteros y demás, que se alimentan de esas heces y que van a activar el ciclo de nutrientes del ecosistema, pues mueran, sean trampas y se alimenten de esa bosta con toda la buena fe del mundo pensando que es buena para ellos y ese principio activo actúa sobre ellos también y los mata y se bloquean los ciclos de nutrientes y eso pues hace que el ecosistema se venga abajo. La ivermectina totalmente eliminada. ¿Cómo conseguimos entonces regular ese, o controlar los parásitos? Pues da la siguiente, Carmen. Bueno, venía la siguiente. Bueno, con el manejo, con el manejo del ganado. Hay muchas técnicas, una de ellas, por ejemplo, el manejo holístico, manejo rotacional, pastoreo Boisson, hay muchas corrientes, pero todas tienen el mismo principio, que es utilizar una práctica que es imitar la naturaleza de cómo se mueven las manadas de mamíferos, ¿no? Y cómo en la península ibérica también se movieron de manera tradicional cuando no existían las vallas y los animales emigraban de un sitio a otro con el pastoreo, buscando los pastos más fértiles y mejores en cada momento. Que es que los animales se mueven, muchos animales en poco tiempo, están muchos animales, poco tiempo en poco espacio, pero mucho tiempo de descanso. Es como si viviéramos en la finca como un tablero de ajedrez, con todos los 64 cuadraditos, y los animales pues están un día en cada cuadro, y no vuelven al primero hasta que lo han pasado por todos. Entonces van pasando, de esta manera conseguimos que no seleccionen el pasto, sino que se lo coman todo, que el impacto sea uniforme en todo el suelo, con todo el estiércol y demás en la orina que dejan allí y toda la fertilidad se reparte muy bien. Y le damos tiempo suficiente para que se recupere y gestione todo eso. Y en cada paso se ve perfectamente cuando se hace este tipo de manejo, como cada vez que se vuelve a la misma parcela, la parcela está mucho mejor que estaba la vez anterior. Y bueno, pues esto, dependiendo de la época del año y el tipo de pasto que tengamos, se utilizan vacas, ovejas, el cerdo de manera puntual para la bellota. Y este es el tipo de manejo con el que se regenera la finca y la dehesa, con el manejo dirigido. Y bueno, aparte tenemos también una parte de agricultura. La siguiente, Carmen. Esa agricultura es una agricultura que convive con la ganadería. En la agricultura regenerativa son inseparables, la ganadería de la agricultura. Es totalmente libre de insumos externos, no nos abona prácticamente, bueno, prácticamente no, con nada de abonos químicos y de insumos externos, y si acaso algún tipo de enmienda orgánica de un origen que sea fiable y sostenible. Claro. Pero se intenta que sea todo a través de ciclos naturales, de fijación de carbono de la atmósfera, de los que los animales activen esos ciclos de nutrientes, de liberación de nutrientes del suelo que suelen estar bloqueados. Y gracias a este tipo de manejo pues, se consiguen no solo cantidad de cultivos, sino sobre todo calidad. Y por eso esa es la línea por la que apostó Vivencia de Bar de Pájaros. Por la apuesta de la calidad, de los recursos fitoquímicos que se producen en el ecosistema, gracias a que funciona a la perfección
a los estímulos de la presencia del animal sobre la planta, plantas como vemos aquí, la caléndula, pues multiplican por mucho los principios activos que tienen presentes en la planta. Y después de ver los análisis y ver que la calidad que daba esta caléndula, se apostó por ella para una línea de cosmética que usa también el ozono como ingrediente regenerativo, y la verdad que va bastante bien y funciona espectacular. Es algo que funciona muy bien. Y claro, como recurso fitoquímico no se centra solo en la producción de caléndulas, sino prácticamente desde la hoja de la encina a cantuesos, hay muchísimas semillas en los ecosistemas mediterráneos, semiáridos que, perdón, semillas no, plantas, que tienen principios activos muy interesantes que se pueden aprovechar. Y bueno, esto es los principios un poco de la agricultura. Luego también se produce algún pasto para los animales, pero bueno, eso es el tema del heno, pero eso son prácticas ya de manejo dependiendo del año, de la primavera que tengamos. Como no hay 2 años iguales, pues bueno, pero esta es la línea principal de la agricultura dentro de Vivencia DEISA. Y por último, dentro de la ganadería, pues está también, que enlaza con la parte que va a hablar mi compañera Carmen, que es la apicultura. Nosotros no hacemos una apicultura convencional de producción de miel. Nosotros lo que producimos son abejas. Queremos abejas y que las abejas hagan su función. Y si el año ese de esos años, de esas primaveras espectaculares, en el que hay tanto recursos que las abejas pues les sobra, pues entonces nosotros aprovechamos y le tomamos esa parte que ellas no pueden gestionar, pero siempre dejándole su reserva de miel y teniendo las abejas como recurso principal en la finca, como lo que la necesitamos para tener buenas praderas, para que conecten distintas partes del ecosistema, etcétera. Y bueno, yo no quiero pasar un poco más de mi tiempo, no pasarme más de mi tiempo, y os dejo con Carmen, que ya os hablará un poco más de las otras líneas también que dentro del proyecto se aprovecha. Gracias, Paco. Por esta gestión que hacemos de la apicultura, recibimos el Premio Europeo de las Abejas por la Organización Europea de Propietarios de Fincas, ya que nosotros trabajamos no solo en, como ha dicho Paco, en tener abejas y tener una buena miel, sino también en la gestión de todos los polinizadores silvestres que están en la zona en la que nosotros ponemos las colmenas, porque es muy importante tener en cuenta que antes de que nosotros instalemos esas colmenas ya había insectos allí viviendo. Entonces, por todas estas actividades que os ha comentado Paco, me vengo aquí a esta diapositiva en la que os describo cómo fue el momento de decidir ser un espacio natural protegido, este área privada de interés ecológico, que es una figura oficial del gobierno regional. Como se habían hecho la rehabilitación de las charcas y se hacían toda esta serie de actividades agroganaderas respetuosas con el medio ambiente y éramos conscientes de la gran biodiversidad que tenía la finca, decidimos tomar el camino de proteger ese territorio en el que trabajábamos, para además poder tener una hoja de ruta a través de la cual poder trabajar de aquí al futuro, para poder decidir y fijar cuáles serán nuestros objetivos, como son, bueno, si la ganadería y la agricultura dan dinero, necesitamos también que defender la idea de que proteger un territorio también puede generar riqueza a través de otras actividades productivas, como es el ecoturismo. En este caso, el ecoturismo sí que cumple su definición al 100%, puesto que parte de los ingresos económicos derivados de esta actividad de ecoturismo se invierten directamente en mejoras ambientales. Recibimos a personas muy motivadas y concienciadas, como los grandes donantes de WWF. Son personas propietarias, además, de grandes espacios naturales, protegidos o no, y que, bueno, pues, que saben perfectamente de la necesidad de proteger y de conservar el patrimonio natural y cultural. Pero también recibimos a esas personas que no están tan concienciadas, que vienen a lo mejor un poco para dar un paseo o casi arrastrados por otra persona que quiere verlo. Bueno, pues con esa sección de la sociedad, esa parte de la sociedad, es con la que más nos gusta trabajar, porque es el que es permeable, el que es una esponja, al que le queda todo por descubrir de la biodiversidad y de la historia asociada a nuestro patrimonio natural. Como decía, el patrimonio natural también está íntimamente ligado con el folclore y con el patrimonio cultural y con el legado y con los oficios ancestrales que había en la dehesa y que se han olvidado completamente.
La transhumancia es el recorrido que hacía el ganado recorriendo la península ibérica allá por la Edad Media para aprovechar los pastos. Cuando se acababan en verano en una zona al sur, viajaban hacia el norte buscando mejores pastos. Imaginaos toda esa mezcla de culturas y de historias y esos pastores acompañando a los rebaños de ovejas. Todo eso se ha olvidado, no se recuerda. Por eso hacemos un fin de semana en torno a la transhumancia. Ya cada vez menos gente utiliza lana como fibra textil para la ropa. Entonces nosotros esquilamos a las ovejas para que la gente conozca no solo cómo es la lana, sino todas las propiedades y cómo se tiñe y cómo se carda y cómo se trabaja con la lana. Y también hacemos queso con la lechería con la leche de la quesería del pueblo para un poco jugar, porque al final al turista, al visitante, le apetece no solo ver, sino también mancharse las manos. Y al final cuando nos vinculamos de manera directa con una actividad haciéndola, al final es como asimilamos toda la importancia o lo especial que pudiera ser esa actividad. Nosotros no hemos inventado la rueda ni tenemos la solución a todos los problemas y hemos hecho cosas que no nos han salido, que no han funcionado o quizá para las que no estábamos eh, preparados en ese momento. Pero las cosas que sí no funcionan o quizá otra manera de trabajar en el campo en España, pues la queremos compartir y eso se hace a través de la formación. Realizamos con el gobierno regional cursos para jóvenes desempleados sin los estudios básicos que se ven casi en la tesitura de no poder hacer nada o de no querer hacer nada o no hay salida, en el campo no hay futuro. No, pues, bueno, pues para ese tipo de personas, esa sociedad joven menor de 30 años que cree que no tiene salida en el medio rural, hicimos una serie de cursos de formación pues tanto de agricultura, de ganadería, de ecoturismo, de rastreo, para que vean al medio rural como una solución para su futuro. También realizamos seminarios de agricultura regenerativa para realizar abonos orgánicos, para mejorar la fertilidad del suelo, para saber analizar cuál es la fertilidad del suelo en el que queremos trabajar, para saber de qué punto partimos y qué poder cultivar o qué acciones realizar, como por ejemplo el diseño en línea clave, que también hacemos curso de eso, para poder hacer un uso más eficiente del agua, ya que debido al cambio climático en España al menos, cada vez hay episodios menos comunes y con mayor cantidad de agua. Entonces, aprovechar esa pequeña cantidad de agua es imprescindible para que la agricultura sostenible salga adelante. También realizamos seminarios de medio ambiente, cómo se habilitaron esas charcas que ha descrito Paco, porque se hicieron sin introducir material artificial en la base, compactando, viendo por dónde discurre el agua, pues analizando el territorio, seminarios también, vamos a hacer cursos de apicultura ecológica para poder explicar todo eso que os he dicho antes de que para instalar colmenas en un sitio hemos de conocer qué polinizadores silvestres tenemos alrededor o cómo plantando determinadas especies de plantas aromáticas esas abejas se pueden curar sin necesidad de nosotros tener que implementar medicina o con fruta madura. Bueno, al final es ofrecer la formación de cómo el campo, el medio rural, está todo completamente vinculado. Cómo puedes hacer agroforestería, un sistema agroforestal. Hemos puesto huertas, hemos puesto forestal 100% en el que luego se ha metido el ganado para poder demostrar que no es necesaria la agricultura industrial extractivista, sino que si tienes en cuenta todos los factores, porque la agricultura y la ganadería, nosotros al menos siempre decimos que se realizan en el medio natural, pues si tienes en cuenta todos esos factores que se dan en el medio natural, puedes sacar adelante tu cultivo y tu ganado. También hacemos cursos de rastreo de fauna salvaje, de hecho el rastreador está ahora mismo en la selva, para poder identificar cómo funciona la fauna sin tener que verla, a través de las huellas, a través de las rascaduras que dejen en un árbol, si pasan por esta valla, porque estamos haciendo una reforestación de agricultura y de forestal
y los jabalíes entraron a comerse los plantones. ¿Por qué? Pues porque le echamos una serie de bioles, de abonos orgánicos, cuyo olor les atrajo completamente. Bueno, pues a través de esos indicios que deja la fauna salvaje a su paso, podemos interpretar las razones y también podemos detectar alertas tempranas en el ecosistema. Si un eslabón de la cadena trófica falla, o si lo depreda todo el resto de fauna de la dehesa en este caso, pues quizá haya un problema con la pirámide del ecosistema de la dehesa, como pasa con el conejo. Entonces, al final el rastreo de fauna nos sirve tanto a nivel muy técnico de gestión del espacio, como a nivel muy técnico de gestión del espacio natural, o de gestión del cultivo, o de gestión del ganado, pero también para la educación ambiental y para poder disfrutar de la naturaleza cuando salimos a ella, que al final nosotros lo que siempre, nuestro mayor objetivo es ampliar el número de personas que están apasionados por la naturaleza y que deciden consumir una serie de cosas y no otras en su día a día desde su ciudad o desde su pueblo, pensando en cómo va a repercutir en nuestro medio rural, que es la base de la sociedad. Entonces, la educación ambiental, tenemos a los niños de la zona que vienen un día, aprenden de todo, cómo funciona, plantamos, sembramos semillas, hacemos un poco de todo para ir metiéndoles el gusanillo de la naturaleza. Entonces, un poco para recapitular todo lo que ha dicho Paco y lo que he comentado yo, para que os hagáis una idea de cómo funcionamos en Vivencia Dehesa, podemos decir que si las ovejas, el ganado que yo tengo, lo gestiono de tal manera que mejore la microbiología presente en mi suelo, esa microbiología va a permitir que más plantas crezcan, ya sean de agricultura o ya sean forestales. Eso no es otra cosa que mayor CO2 captado y mayor mitigación de los efectos negativos del cambio climático, entre otras muchas cosas. Si esas plantas, tanto forestales, pero sobre todo agrícolas, no las tratamos con biocidas de cualquier tipo, al final yo voy a tener una mayor cantidad de aves y de fauna que va a atraer a un mayor número de turistas o de investigadores o de científicos o de personas motivadas por ciencia ciudadana que también vienen pagando para poder ver todos esos animales. Entonces, si cada vez tengo más turistas, voy a poder tener más dinero que podría invertir en ampliar la cabaña ganadera, así cerramos el ciclo y poder pues, seguir mejorando, ampliando la plantilla, más personas trabajando aquí, más vínculos económicos con el pueblo, puesto que todo lo que hacemos para las jornadas y los cursos lo hacemos en el pueblo, y al final pues demostrando que la protección de un espacio natural protegido no se basa solo en prohibir y en limitar, sino que haciéndolo de una manera cíclica y todo conectado como de verdad está en la naturaleza, poder demostrar que sí se puede vivir de ello. Así que ya, para no excederme del tiempo, me quedo aquí, dejo de compartir pantalla y ya lo que queráis.